hemos estado declarando, no es en vano lo que hoy hemos estado soltando sobre el llamado del Señor sobre nuestras vidas. Miren que esta semana hablaba con Carolina. Ustedes se dan cuenta que personas, corazones están llegando, pero necesitamos manos para pastorearlos. Quiero dejarles eso en el corazón. Corazones están llegando. Y necesitamos comprender y entender que hay un llamado que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Independientemente del lugar, independientemente de lo que hagamos, el Señor ha puesto un llamado. Y nuestra oración sencillamente es que ese llamado sea despertado en nuestro corazón. Y de eso vamos a hablar hoy. Los niños pueden ir a su superiglesia infantil. Y ahora los animo a que cierren un momento allí sus ojos y pídanle al Espíritu Santo que traiga luz a su mente y a su corazón. Ustedes mismos, díganle al Espíritu Santo que traiga luz a su corazón, luz a su mente. Que cada palabra que salga de la boca del Señor, no de la boca de Henry, que cada palabra que salga de la boca del Señor penetre en el corazón. Sea una semilla que dé fruto. Sea una semilla que dé fruto de vida en cada uno. Díganle al Señor que son buena tierra, que Él puede enviar su palabra a sus corazones porque ustedes son buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la primera parte que quiero compartir en esta mañana, que hemos llamado viviendo Él. ¿Qué es un llamado? Comencemos por allí. ¿Qué es un llamado? ¿Ah? ¿Cómo? Es una invitación. ¿Qué es un llamado? ¿Qué más palabras podríamos ponerle a eso? Un llamado, una invitación, ¿cómo? Un privilegio, un despertar. ¿Quién nos llama? Miren que es curioso, porque en el momento en que el Señor pone su amor en cada uno de nosotros, en el momento en el que el Señor pone su vida en cada uno de nosotros, empieza a crecer en nosotros un llamado. Hay un llamado, hay un primer llamado que viene de corazón a corazón. Por eso es que sentimos sentimos el impulso, sentimos el movernos a orar, por eso sentimos buscar al Señor, por eso sentimos, y cuando hablo de sentir, no estoy hablando de un sentimiento o de una emoción que nace de nuestra alma, aunque la involucra. Comienza algo a moverse de nosotros que nos invita, que nos llama, que nos empuja a buscar al Señor. Es curioso, de todas maneras, que cuando nosotros sentimos, o generalmente este impulso viene más fuertemente en el comienzo de nuestra vida cristiana. Y ese impulso, en vez de ir creciendo, muchas veces lo que va sucediendo es que va menguando. A veces las circunstancias, tenemos a veces una fe impresionante en el comienzo de nuestros días con el Señor, y de pronto ese fuego va menguando, de pronto nos acostumbramos. Ya para nosotros es costumbre estar en una reunión, ya es costumbre. ¿Quiénes de nosotros sentimos nuevamente al Señor cuando estamos adorándole? ¿Quién de nosotros siente su espíritu cuando estamos alabándole? Ya de pronto para muchos, aún su presencia, ya es como y no quiero decirlo
en una mala manera, pero es como ya me acostumbré, ya estoy siempre con Carolina, que esté ahí a mi lado, pues es normal. Y vamos perdiendo como la sensibilidad, vamos perdiendo eso que sentíamos en un comienzo cuando empezamos con el Señor. Y lo que la palabra dice, lo que realmente la palabra declara, es que ese impulso, esa invitación, ese fuego va es creciendo en vez de menguando. Entonces, pues valdría la pena preguntarnos por qué ha decrecido en vez de ir en aumento. Valía la pena preguntarnos. Ahora, este conociendo al Rey, esto viviendo el llamado, tiene que ver con todas estas preguntas, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que sucede? Siempre les he dicho, hay una frase del pastor Randy que es la que a mí me ha impulsado, a mí me ha empujado, a mí me inquieta muchas veces, y es que el pastor Randy decía, conforme a la palabra del Señor, decía, a Dios no le interesa cómo comenzamos, porque al final siempre comenzamos bien. ¿Quién comenzó mal con el Señor? ¿Quién de nosotros comenzó mal con el Señor? ¿Alguien? Cuando nos invitaron a conocer a Cristo, ¿alguien comenzó mal con el Señor? No, todos comenzamos bien. Todos sentimos lo que el Señor tenía para nosotros, sentimos su amor, sentimos algo diferente, veíamos la vida de una manera diferente. El tema no es comenzar bien, el tema es, ¿cómo? Terminar bien. El tema no es cómo comienza nuestra vida con el Señor, el tema es cómo termina nuestra vida con el Señor. Y esto es de un día a día. Por eso, nosotros vamos siempre a sentir, y creo que en esto Salomón pudo, pues en la sabiduría que Dios le dio a Salomón, él pudo ver que en el transcurrir de nuestras vidas hay temporadas, hay épocas. Nos han hecho pensar o nos han hecho creer que la vida cristiana es todo un camino lleno de rosas, que la vida cristiana es todo un camino lleno de bienestar, que nunca la adversidad va a tocar nuestra vida, que nunca los problemas van a llegar. Y muchos de nosotros sentimos en algún momento, no todos, muchos en algún momento sentimos que cuando nos acercamos más al Señor es como si lo demás quisiera golpearnos más fuerte. Es como si las cosas, las dificultades, las personas se quisieran ensañar más con nosotros. Y a veces eso lo que hace es como prevenirnos, y no, yo mejor me quedo quietico porque pues si más me meto con el Señor, más viene lo que no deseo. Entonces pues como que nos hace prevenidos. Pero Salomón decía que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y vamos a ver un momentico este pasaje. Está allí en Eclesiastés. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Si quieren no lo pongan allí en la pantalla, lo leemos aquí. Miren cómo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Cómo comienzan las cosas con el Señor? ¿Se acuerdan el día en que ustedes comenzaron su relación con Dios? ¿Se acuerdan ese día? ¿Sí? ¿Quiénes no lo recuerdan? Pídanle al Espíritu Santo que los lleve nuevamente a ese momento. El fuego, la pasión. ¿Cuántos ese domingo que los invitaron a una reunión, lo primero que hicieron fue traer la Biblia? Y la cargábamos. Ahora como ya es costumbre, ahora ya se nos volvió un instrumento o un libro común y corriente. Pero el Señor quiere que volvamos a esos primeros momentos. Y dice allí Salomón, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y nos está diciendo el Señor, hay un tiempo de... ¿No trajeron sus Biblias? ¿Sí ven? ¿Sí ven? No trajeron. ¿Quiénes tienen sus Biblias abiertas allí? Vamos a hacer sentir mal a los que no las trajeron. ¿Listo? De buen corazón, no con un...
Los que trajeron sus Biblias físicas, pónganse en pie. Ah, mire, hubo valientes. Ah, eso, muy bien. Los demás siéntanse mal. Siéntanse mal. Ahora, miren cómo cambia. ¿Quiénes trajeron sus Biblias digitales? ¿Sí, ustedes se propusieron a traer la Biblia? ¿O es que no dejan el celular? Es diferente, ¿no? Ok. Abran sus Biblias físicas o digitales en Eclesiastés 3:1, porque vamos a leerlo juntos. Mire lo que dice Eclesiastés, el versículo 2 del capítulo 3. Hay un tiempo de y un tiempo de. Ok. La muerte hace parte del camino. ¿Nos gusta? No mucho, pero la muerte hace parte del camino. Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de, hay un tiempo de, hay un tiempo de, hay un tiempo de, y hay un tiempo de, 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 y hay un tiempo de, hay un tiempo de, y un tiempo de, hay tiempo de, y tiempo de, hay tiempo de, y tiempo de, bueno, y hay un tiempo de rasgar, de coser, de callar, de hablar, de amar, de odiar, de guerra y de paz. A muchos nos gusta el nacer, el plantar, el curar, el edificar, el reír, el bailar, el recoger, el abrazar, el buscar, el guardar, el coser, el hablar, el amar y el tiempo de paz. Pero a pocos nos gusta el morir, el arrancar, el matar, el derribar, el llorar, el lamentarse, el lanzar, el rechazar, el dar por perdido, como lo dice esta versión. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos pierde un poco el llamado? Cuando se nos pierde un poco el llamado es porque de pronto los tiempos son los que nos determinan o nos quitan fuerza o nos dan fuerza, y el llamado es el secreto para mantenernos firmes en cualquier tiempo. Si vivimos el llamado, ahorita ustedes van a decir, pero ¿qué llamado? Esa invitación que el Señor nos está haciendo. ¿Cuál es la primera invitación que el Señor nos está haciendo? Conocerle, conocerle. Si nos mantenemos en ese llamado, cualquier tiempo que tú y yo vivamos, vamos a poder tener la fuerza, vamos a poder tener la decisión, vamos a poder permanecer en cualquier momento. Lo que generalmente sucede es que se nos extravía, perdón, el llamado, y entonces los tiempos difíciles nos alejan, los tiempos fáciles nos acercan. Pero para los que no conocen al Señor, los tiempos difíciles los acercan. Es curioso, ¿no? A veces nosotros los tiempos difíciles como que siembran dudas, siembran inquietud, siembran incredulidad. Los tiempos difíciles como que nos alejan del Señor. Pero ¿por qué si tú eres un Dios bueno? ¿Por qué a mí me pasa lo malo? Pero ¿por qué si tú dijiste esto, yo vivo esto? Y entonces como que los conocemos al Señor, los tiempos difíciles nos alejan. Pero lo que dice la palabra es que los tiempos difíciles son los que van a traer las personas hacia el Señor. ¿Y quiénes van a poder llevar a las personas a poder atravesar un tiempo difícil, sino aquellos que tenemos al Señor y estamos atravesando tiempos difíciles? Nunca se me va a olvidar, creo que se los había compartido, el por qué el Señor o el para qué el Señor nos permitió tener 2 hijos canguro. Nosotros fuimos padres canguro. Ustedes saben que los padres canguro, sus hijos son porque nacieron pretérmino. No nacieron en las 40 semanas, sino nacieron antes. Y fue un médico colombiano que trajo como esta terapia, por así decirlo, como este programa de Plan Canguro, y es que los bebés, para ayudarles a recuperar peso,
porque nacen muy bajitos de peso, ayudarles a recuperar peso y que no hagan el esfuerzo de generar calor, y lo que los anima a seguir viviendo es que se pongan en el pecho, especialmente el papá. Por eso los padres que somos canguro, nos ponen a nuestros hijos aquí con una faja, el bebé completamente desnudo, en la piel desnuda del padre, porque el calor del padre es el que le transmite al bebé ese calor, y el bebé no tiene que luchar por tener calor, porque el luchar por obtener calor los hace bajar de peso. Y al ponerlos en el pecho, que me parece que es una lección muy especial, de pronto podríamos más adelante enseñar de esto, porque Dios nos habla también de esas maneras. Al poner el bebé, el pecho aquí, el bebé va a sentir el latido del corazón del padre. ¿Y saben qué hace el latido del corazón del papá? Todos hacen, ¿qué hace? ¿Saben qué hace el latido del corazón del papá? ¿A qué? A respirar. El latido del corazón del papá estimula al bebé para que respire. Qué principio espiritual tan lindo. ¿Ah? Uy, agua de panela. Sin queso. Yo no sé qué dirán los que escuchen la grabación después, que Henry solo pide comida cuando está aquí enseñando. Bueno, volvemos. ¿Cómo era? Entonces, lo anima. Ahora, ¿por qué lo pasamos nosotros? En Sogamoso no hay plan canguro. Ahorita creo que últimamente es que pusieron, pero empezamos a conocer personas que sus hijos eran pretérmino y las mandaban a sus casas. No sabían qué hacer. Y cada vez que que el bebé lo llevaban a control, nosotros tuvimos que llevar a nuestros hijos, especialmente con el mayor, con Samuel, tuvimos que ir 2 meses seguidos, día tras día, 2 meses seguidos, a que le controlaran peso y talla. Si el proceso iba bien, él tenía que subir 50 gramos diarios. Si el proceso iba bien. Si él no subía el peso, algo estábamos haciendo mal. 2 meses seguidos. Cuando salimos de todo esto, empezamos a conocer parejas que no sabían qué hacer, estaban sufriendo. Y cuando curiosamente nos sabemos de la situación, ahí es donde entendimos para qué el Señor nos permitió pasar por ese proceso. Para ayudarles, para enseñarles y para animarles por el camino que estaban recorriendo. Entonces, los procesos en tu vida no son gratuitos. Los momentos en tu vida o los tiempos en tu vida van a ser un tesoro para que tú ayudes a guiar a otros a atravesar ese momento. Obviamente no es que anhelamos pasar momentos malos, pero qué dijo Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 11, 12 y 13? ¿Qué dijo? He aprendido a tener contentamiento en todo, tanto en el hambre como en la saciedad, tanto en la enfermedad como en la salud. Y es lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo podemos sostenernos? Pues viviendo el llamado. Y para esto vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 3 al 7. Decidí poner el versículo allí para los que no traen la Biblia. No, mentiras. En Filipenses 3, del 3 al 7. ¿Qué dice? Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, está en la Nueva Traducción Viviente. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque, dice Pablo, voy a parar un momento aquí. Recordemos siempre, y cada vez que ustedes vayan y lean una de las cartas de Pablo, yo los invito a que la vean como una carta. A que la vean como una carta. No la vean como es un libro de la Biblia. Esa es una carta. Pablo le envía esa carta a la iglesia de Filipos. Les envía una carta, la escribe allí en la cárcel en Roma. Estaba encarcelado. Y esto da mucho más sentido a las palabras de Pablo. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, a la iglesia en Filipos, y Pablo nos está escribiendo a nosotros. Entonces, mire lo que nos está diciendo. Llega esta carta, remitente Henry Castellanos, ¿la envía a quién? ¿Si es remitente Henry Castellanos? No. No, el que remite es el que envía la carta, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces, remitente Pablo para Henry Castellanos. Y Pablo me está diciendo, Henry, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, mire cómo las palabras adquieren un color diferente. Pongan su nombre allí, digan su nombre. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Henry, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Recuerda, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y para mí esta es una primera clave que Pablo nos da de cómo podemos mantenernos viviendo el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Cómo mantenernos? Primero, obviamente, lo primero que Pablo nos dice aquí es que no depositemos ninguna confianza ¿en qué? En esfuerzos humanos. Aunque, y Pablo me está diciendo, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y empieza Pablo a dar algunas características o empieza a decir por qué él podría tener confianza en los esfuerzos humanos. Y dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes, dice el versículo 7, antes creía que esas cosas eran ¿qué? ¿Cuándo? Antes. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo hizo el siguiente ejercicio. Pablo se miró quién era humanamente, quién era en sus esfuerzos, qué era lo que había logrado, de dónde había nacido, y él pone su esfuerzo, pone lo que era como judío, fariseo, circuncidado, de la tribu de Benjamín, formado, no tenía nada según la ley, nada que le pudieran reprochar, y lo pone frente a lo que Cristo hizo, lo pone en la misma balanza. ¿Qué pasó con esto? ¿Sabe qué pasó con esa balanza? Lanzó, tanto fue lo que Cristo hizo que esto perdió, no tenía valor. No tenía valor. Por eso lo primero que Pablo nos dice a nosotros para vivir el llamado es que nuestros logros humanos no deben ser nuestra principal identidad. Muchos de nosotros ponemos nuestra identidad en quienes somos. Muchos de nosotros ponemos nuestra identidad en lo que hacemos. Muchos de nosotros ponemos nuestra identidad en lo que logramos. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Por qué muchos se pierden en el camino? ¿Por qué muchos en algún momento pierden el sentido de vida? Porque pusieron su identidad en algo que fácilmente se puede perder. El problema de aquellos que en algún momento pierden el sentido de vida, pierden el sentido de propósito, ponen todas sus fuerzas en eso. Personas que de pronto pusieron todas sus fuerzas en el trabajo y un día, en el día menos pensado, los echaron del trabajo. Personas que pusieron su identidad en otra persona. En otra persona pusieron todo el sentido de su vida en otra persona. Se perdió esa persona y entonces el problema de perder el norte está ahí. Está ahí cuando ponemos nuestra identidad, cuando ponemos nuestro propósito de vida en cosas que se van a perder. En cosas que se van a perder. Por eso Salomón nos decía que hay tiempo para todo. O sea, ojo, hay tiempo de ganar y hay tiempo de perder. ¿Dónde está puesta nuestra identidad? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Pablo decía que si fuera por esfuerzos humanos, él podría ufanarse de eso. Por eso lo primero que Pablo nos dice, sus logros humanos, si yo miro la vida de Pablo,
es que sus logros humanos no eran su identidad principal. Ahora vale la pena que tú y yo nos preguntamos, ¿cuál es nuestra identidad? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? ¿Somos lo que somos porque hemos puesto nuestros ojos en cosas que se pierden? ¿O somos lo que somos porque hemos puesto nuestros ojos en aquel que vive para siempre? Mire que es diferente. Es diferente. Entonces, Pablo allí enumera 4 logros humanos que eran parte de su posesión. Si nosotros miramos a Pablo, por eso era que Pablo vivía con tanta determinación, Pablo vivía con tanta pasión, por eso, ¿sí? Y todas estas eran razones por las cuales Pablo nos está diciendo que podría tener confianza en la carne o podría tener confianza en lo humano. Primero, fue circuncidado. ¿A quién se circuncida? Pues aquel que hace parte del pueblo escogido por Dios. Pablo dice, yo fui circuncidado según la ley, como lo dice Levíticos 12:3. O sea, nadie me puede reprochar que yo no soy judío, porque fui circuncidado. Él lo está tomando en sus logros humanos. Yo podría decir en ese sentido, no fui circuncidado, pero nací en una familia luterana desde nacimiento. Soy cristiano desde nacimiento. Aquí, ¿quién es cristiano desde nacimiento? Pocos. Mire, 1, 2, 3, pocos. Desde nacimiento, 4, 5. Pónganse de pie los que desde nacimiento somos cristianos. Segundo, Pablo dice, dígalo duro, mínimo fue Ronald. Segundo, era del linaje de Israel, o sea, que no solo pertenecía al pueblo, sino que a él podía decir que venía del linaje de Israel. Yo voy a decir lo siguiente, ¿quiénes de aquí son boyacenses de pura cepa? ¿Qué es boyacense de pura cepa? Esperen porque ahí cambia el asunto. Bueno, levanten la mano. ¿Quiénes son boyacenses de pura cepa? Ok, ahora voy a ponerlo. Pura cepa es que por lo menos 4 generaciones atrás sean boyacenses. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Pablo está diciendo que era un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué decía esto? ¿Qué significa? Perdóneme si aquí lo tengo. ¿Qué significa esto? Que era el linaje, que era heredero del pacto con ellos. O sea, él sabía que el pacto que Dios había hecho con Abraham, él era heredero de ese pacto. Lo tercero que Pablo dice de estas 4 razones en las cuales podría enorgullecerse humanamente es que era de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo no era de cualquier tribu, porque la tribu de Benjamín, ¿quién fue Benjamín? El menor. ¿Era él consentido? Benjamín fue el hijo más amado. Por eso es que los menores los aman más. A los más débiles más aman. Y eso que por aquí no está Juan Carlos. Era de la tribu de Benjamín. ¿Qué hizo la tribu de Benjamín? ¿Ricardo es el menor? No, entonces no es el más amado. ¿Quiénes somos los mayores? Fuimos los más corregidos. Con otros probaron si funcionaba la vara, la chancla o el cable, que era lo que más, ¿sí o no? Con otros probaron. Con mis hermanos, no, con mis hermanos entraban en diálogo perpetuo allá y a mí sí me cascaban por ellos. Bueno, ok. Estoy sacando mi corazón, estoy aquí. Déjenme ser libre, déjenme. Que salga, que salga. Que arda tu fuego en mí, Señor. Era de la tribu de Benjamín. ¿Qué pasó con la tribu de Benjamín? Bueno, primero era el consentido. Segundo, le dio a Israel su primer rey, Saúl. Saúl venía de la tribu de Benjamín. Ellos se podían enorgullecer que el primer rey que tuvo Israel, que no era el rey que Dios quería, pero el primer rey que tuvo Israel vino de Benjamín. Y la tribu de Benjamín fue cuando Israel se dividió, ellos se quedaron con Judá. Aquí no es fuel, perdón, aquí es fiel. Ahí se me fue. Aquí vean fiel por el Espíritu. Se alineó con el Judá fiel cuando el reino fue dividido. Permanecieron fieles a la promesa. Y Jerusalén, dentro del territorio que le correspondía a cada tribu,
La bendición que tenía la tribu de Benjamín es que Jerusalén estaba dentro de su territorio, la ciudad sagrada, por así decirlo. Jerusalén, donde se va a manifestar el Señor cuando venga por segunda vez. Como lo decía un hombre que lo escuché hablando de escatología. El Señor anunció que Jesús iba a nacer de una virgen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nació de una virgen? Ok. El Señor anunció que iba a ser engendrada por el Espíritu Santo. ¿Fue engendrada por el Espíritu Santo? Sí. El Señor dijo que iba a ser crucificado. ¿Fue crucificado? El Señor dijo que iba a ser sepultado. ¿Fue sepultado? El Señor dijo, y 400, 500 años atrás, el Señor dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Resucitó? Sí. Entonces, cuando ustedes lean Apocalipsis, si dice que así va a ser, así va a ser. Me impactó mucho eso. Que va a ser nuevamente edificado el templo. Si el Señor dijo que iba a ser nuevamente edificado el templo va a ser edificado. Y todas estas señales que dice Apocalipsis, a veces le estamos buscando interpretación, así va a ser. Entonces, Jerusalén, era por Jerusalén, dentro de sus límites. ¿Qué fue lo cuarto que dijo? Que él era hebreo de hebreos. Y me puse a investigar un poco por qué él hizo tanto énfasis en decir yo soy hebreo de hebreos. Es como decir que yo soy boyacense de boyacenses. Yo vengo del campo. Mi sangre está en Guatatamo, en la Cimarrona, allí arriba de Socotá. Por aquí corre sangre campesina. ¡Wow! Sojeros. Así se burlen, sojeroses. Mi esposa me dio un regalo, que me hizo sentirme más boyacense todavía, y fue un sombrero como los que usan nuestros campesinos allí en nuestras laderas boyacenses. Y los que más se burlan son los boyacenses, miren. Bueno, me puse a leer por qué hebreo de hebreos. ¿Por qué hebreo de hebreos? Pues saben que muchos en esa época, mucho judío se avergonzaba de ser judío. Como veían que los griegos lograban más cosas, como veían que los romanos lograban más cosas, ellos buscaban vivir y actuar como el imperio que los tenía. Ellos, entre más pudieran ocultarse, un ejemplo de esto, Mateo. Un ejemplo de esto, Mateo. Mateo prefirió convertirse cobrador de impuestos, que sabía que los judíos lo odiaban por seguir siendo judío. Algunas veces, hasta algunos judíos hacían que su circuncisión fuera restaurada para evitar sentirse judíos. En cambio Pablo no le importaba. Y esto él decía, podía enorgullecerme de esto. Yo era hebreo de hebreos. Ahora, esto frente a su nacimiento. Pero Pablo más adelante también menciona tres cosas que hacen parte de su convicción personal. Y no fue en vano que las tres cosas que Pablo tiene como convicción fue la que Dios usó para lo que después iba a ser. Aquí estamos hablando, digamos, Pablo aquí estaba diciendo quién era siendo Saulo. Pero todo lo que él por convicción persiguió fue lo que Dios usó para lo que Pablo iba a hacer después. Porque a la final vamos a ver algo particular. Hay una palabra que para mí hay una palabra que redondea quién es Pablo. Hay una palabra que habla de Pablo en sus escritos, en sus cartas, en sus acciones, aún antes de. Entonces las tres cosas que Pablo enumera por elección, que él eligió, ¿cuáles fueron? Bueno, en cuanto a la ley, fariseo, decidió ser fariseo. ¿Y cuál es el tema con los fariseos? Es que los fariseos se resume en esta frase: entre un pueblo élite, Pablo era de una secta élite. O sea, el pueblo escogido por Dios, y dentro del pueblo escogido por Dios, Pablo decidió ser de una secta élite. ¿Y por qué hablamos de una secta élite, los fariseos?
Primero porque se hacía notar por su devoción escrupulosa de la ley de Dios. O sea, no habían muchos fariseos, muchos no estaban dispuestos a vivir por la ley del Señor. A los fariseos se les llamaba los atletas espirituales del judaísmo. Tanto que fariseo significa separado. Ellos mismos se habían separado a la vida común, a los deberes comunes, por tener una sola meta. Ahora entienden por qué Pablo más adelante escribe esto. Pablo, el fariseo, tenía una sola meta, y la sola meta que tenía el fariseo era guardar el más pequeño detalle de la ley. El fariseo vivía por guardar la ley. En cuanto a celo, que esta es otra frase que me impactó mucho, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si Pablo era fariseo y era guardador de la ley, pues ¿qué se pensaba de los cristianos? ¿Ahora entienden por qué él perseguía a los cristianos? Porque realmente él se oponía, ellos pensaban que los cristianos eran herejes y que iban en contra del judaísmo. Él iba en contra de aquellas cosas. Tanta era su ceguera hacia Dios. Acordémonos que la meta del fariseo y la meta de Pablo era obedecer la ley, no seguir al Señor. Era obedecer la ley, era seguir la ley sin importar qué tuviera que hacer por esto. Por eso dice que en cuanto a celo, o sea, era un celo que tenía el fariseo, era un celo de Pablo, que cuando veía la ley y veía lo que hacían los judíos, le hervía la sangre y por eso los perseguía. Ya era un celo, una decisión por la meta que él puso en su vida. Eso trajo en él una llama, un fuego. En ese momento distorsionado, en ese momento era un fuego extraviado, si lo podemos decir de otra forma. Pero podemos entender por qué Pablo ese fuego no lo perdió. Ese fuego se transformó. Pero era celoso, por eso él perseguía a los judíos. Y en cuanto a la justicia, y aquí vale la pena decir esto, en cuanto en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién podía juzgar a los fariseos que no guardaban el sábado, si ellos mismos juzgaron a Jesús? Él, en cuanto a esa justicia que daba la ley, se podía decir que era irreprensible. Podíamos pensar que Pablo alcanzó un estándar de justicia el cual era aceptado entre los hombres de su día. O sea, no había nada que reprocharle a Pablo en cuanto a la ley. No había nada que se le pudiera reprochar a Pablo. Obviamente ese estándar frente al estándar del Señor era, como Pablo lo dice más adelante, basura. Y esto nos recuerda lo que dice Lucas 18 del 18 al 23. No sé si lo puse allí, no. Lucas 18 del 18 al 23. Dice: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Y ahora entiendan por qué el Señor hacía esto. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién estaba preguntando? Un líder religioso. Acuérdense que un líder religioso tenía un celo por guardar la ley. Y le pregunta a Jesús: ¿y qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, porque Jesús sabía lo que había en ese líder religioso, conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué respondió el hombre? He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Y ahí ya le generó un cortocircuito al líder religioso, porque él creía que todo lo había hecho. Y Jesús dijo: hay una que no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven
y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Por eso Jesús no vino a anular la ley. Jesús vino ¿a qué? A poner un estándar mayor. Porque nosotros podríamos decir, nosotros frente a la ley, podemos decir, ¿guardamos el séptimo día? No, no lo guardamos. No, no lo guardamos. Guardamos 2 horas del séptimo día. Pero guardar el séptimo día, ellos y los judíos de ahora, desde las 5 de la tarde, ellos están preparando todo el viernes, de las 5 de la tarde, ya no hacen todo, empieza el Shabbat a las 5 de la tarde del viernes. En la noche se reúnen como familia. El sábado no tocan nada inmundo. El sábado no nada, hasta las 5 de la tarde. Para ellos comenzaba el Shabbat a esa hora. Nunca, no tocaban nada. A mí me sorprendió cuando estuvimos con los pastores allí, que ellos vivían en una ciudad que es realmente judía. El judío llega al ascensor y ustedes lo ven ahí. Y uno llegaba y pues él no toca el botón porque es inmundo. Y espera que alguien llegue para que se abra el ascensor. Cuando se sube, pues uno les pregunta, ¿a qué piso van? Ellos no tocan ni un botón del ascensor, porque es un día para ellos santo. Díganme si en esa santidad nosotros somos inmundos. Frente a la ley, inmundos. Por eso se podían sentir, por eso el fariseo y los líderes religiosos se sentían que cumplían la ley. Pero cuando el Señor puso un estándar mayor, ¿dónde quedó esa ley? Entonces, en resumen, si alguien pudiera reclamar de agradar a Dios al guardar la ley y por obras de la carne, este sería Pablo. Este sería Pablo. Si nosotros cogiéramos la ley, sigamos, no daríamos falso testimonio. O sea, yo creo que ninguno de nosotros utiliza el nombre del Señor. O sea, no da falso testimonio del nombre del Señor. No, es que yo le juro, Pachuchito. No lo usaríamos. ¿Quiénes aquí no matan? ¿Alguno ha matado aquí? Sí, Alejo. ¿Quiénes no adulteramos? ¿Quiénes no levantamos falso testimonio contra el hermano? ¿Quiénes no robamos? Entonces podríamos ponernos dignos frente a la ley. Pero Pablo decía que por estas obras él podría reclamar el agradar a Dios. Ahora, si nosotros miramos la vida de Pablo, y esta es la palabra que a mí me impacta de la vida de Pablo. Su vida estuvo marcada por la pasión. Había un fuego en la vida de Pablo, un fuego que creció por el lugar donde nació, un fuego que creció por cómo fue levantado por sus padres, un fuego que creció por la tribu a la que le perteneció, un fuego que creció. Yo le doy gracias a Dios porque pude conocer al Señor en la iglesia luterana. De pronto había unas cosas que no estaban de acuerdo, de pronto no creían, pero el Señor aprovechó eso para dejar una semilla. Algunos rechazan la iglesia tradicional, pero si tu familia y tú naciste en la iglesia tradicional, al menos había una conciencia de Dios. Al menos había una conciencia de Dios, y debo darle gracias a Dios porque eso lo usó para poner en mí la conciencia de que Él existe, de que hay un Dios creador. ¿Cuántos se saben el credo? ¿Y cuántas veces lo repetíamos? A ver. Pero si ven lo que les decía al comienzo, perdón, ven lo que les decía al comienzo, el tema no es comenzar bien, el tema es terminar bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo su único. Y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, el cual fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los cielos,
subió desde entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, el cual volverá un día por segunda vez. Creo en la iglesia y ahí cambia un poquitico el tema. Pero ese solo creo ha sido una semilla que fue puesta en nuestro corazón. Yo no juzgo a la iglesia tradicional. Si tú naciste en la iglesia tradicional, dale gracias a Dios por esa semilla que fue puesta allí. Porque crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No, entonces, yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque eso lo usó. Y Pablo, lo que el Señor permitió en la vida de Pablo fue esto. Nació en el año 10 después de Cristo. En el 30 y el 32, cuando Pablo tenía 22 años, fue apedreado Esteban. O sea que cuando Pablo era joven, él tenía ese celo en su corazón. Sostenía la ropa de Esteban. Él no se opuso a que apedrearan a Esteban, porque recordemos que Pablo vivía con celo la ley. De joven ya tenía celo por la ley. Ya de joven vivía una pasión por la ley. No estoy aprobando la pasión que tenía por la ley, pero de allí empezó a crecer ese fuego. Al comienzo les dije, era un fuego extraviado en cierto sentido, pero Pablo estaba allí. Pablo se convierte a los 27, aparece, se encuentra en Damasco. Cuando nosotros, de pronto muchos de nosotros en la edad de nuestra juventud, estamos buscando ser profesionales, saber qué vamos a hacer. Pablo en esta edad, a esta edad fue cuando iba camino a Damasco, que se cae en el camino. No dice que iba montado en un burro, no dice que iba montado en un caballo. Él parece ser que iba caminando y se cayó en el camino cuando escuchó una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo, puedo atreverme a decir, es mi opinión personal, ¿por qué Jesús? Porque muchos de nosotros podríamos decir, pero Señor, ¿por qué no me hablas a mí así? Listo, me caigo en el camino y tengo un giro de 180 grados. Yo creo que el Señor habló a Saulo, porque Saulo era tan conocedor de la ley que no podía ver a Jesús a través de la ley, que Jesús tuvo que manifestársele a él. Nosotros en cambio sí hemos visto a Jesús, su amor, su bondad, su misericordia sobre nosotros. Si tú todavía necesitas una voz para dar un giro de 180 grados a tu vida, preocúpate. Estás bajo la ley. Preocúpate. Una opinión personal, no es doctrina. Escribió a los filipenses esta carta, la escribió en el 64. O sea, ¿cuántos años tenía? Podríamos decir que la mitad de su vida la vivió bajo la ley, la mitad de su vida la vivió bajo la gracia. Ese fue el cambio de Pablo. Ese fue el cambio de Pablo. Pero Pablo, cuando fue convertido por el Señor allí en el camino a Damasco, no perdió la pasión. Él no perdió la pasión. Él entendió que había algo diferente. Él entendió que de pronto el estándar que perseguía no era el que Dios le había dado. Algo se abrió en su mente, algo se abrió en su corazón. Y hubo tanta pasión que esa pasión que usó para formarse en la ley, ahora Pablo usa esa pasión para formarse en la gracia. Para formarse en la gracia. Pablo se deja guiar por Ananías. Algunos dicen que Pablo no fue discipulado, él estuvo más de 3 años discipulado. De pronto tuvo que volver. Algunos dicen que él era constructor de tiendas de campaña. De pronto él tuvo que volver a su trabajo para subsistir. Pero mientras estaba haciendo su trabajo, él decidió, y yo quiero dejar esto en el corazón de ustedes, esta palabra: decisión. Porque ¿saben qué? La pasión es una decisión. Nosotros estamos esperando una llenura sobrenatural del Espíritu Santo. Nosotros estamos esperando que un día venga un profeta, venga un hombre de Dios, venga una mujer de Dios, nos imponga manos, nos botemos al piso, quedamos esparramados allí y no dejamos de hablar en lengua, no dejamos de tener visiones. Estamos esperando eso. Por eso nos defraudamos tan rápidamente, porque ese fuego que sentimos un día
cuando salimos al día a día, no lo mantenemos y se pierde. Porque la pasión es una decisión. Pablo, como decidió vivir, poner su vida por la ley, ahora Pablo decidió poner su vida por la gracia. ¿Y saben cómo se llama la gracia? Cristo Jesús. Tuvo Pablo una vida marcada por la pasión. Por eso, y con esto lo dejo enunciado, y por esto es que conocer a Cristo es el mayor valor de la vida de Pablo. Si Pablo dedicó su vida, sus 27 años anteriores, a conocer la ley, Pablo se determinó conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Hay un llamado. El primer llamado es conocer al Rey. El primer llamado que debe haber en nuestra vida. ¿Sabes? Si nosotros ponemos a Cristo, y lo hablo también para mí, si nosotros ponemos a Cristo entre ceja y ceja, que ese se nos vuelva la meta de nuestra vida, que ese se nos vuelva el propósito de nuestra vida, tantas cosas alrededor van a empezar a cambiar. No es que van a empezar a estar bien, sino que las cosas alrededor les vamos a encontrar sentido. Porque solo en Cristo Jesús todo empieza a tener sentido. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ten una conversación allí con el Señor. No te distraigas. Saben que es tan fácil distraernos cuando el Señor quiere en algún momento tocarnos, buscamos hacer algo diferente. Ten una conversación allí con el que cambió tu vida. Ten una conversación allí con Él. No importa cuánto lleves conociéndole. No importa si hoy es la primera vez que le escuchas. Por eso es que Cristo no es una religión. Cristo es una persona y anhela ser conocido. Anhela ser amado. Él anhela estar contigo y conmigo. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras. Quita estas tinieblas, rompe este duro corazón, oye mi clamor, puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí.
Tú sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre el cielo. Abre el cielo. Que podamos comprender, Señor, que hay una razón más grande que tú nos has dado para vivir. Que hay una razón más fuerte, que es la que nos llena de ánimo, de fuerza. Allí es donde caminaremos y no nos cansaremos. Allí es donde correremos y no nos fatigaremos, Señor. Que podamos, Señor, por tu Espíritu Santo, el cual nos ayuda a que determinemos en nuestro corazón y en nuestra vida tenerte a ti, ganarte a ti. Que no haya nada más, que no haya nadie más. Que es el tesoro incorruptible, Señor, aquel tesoro que no se pierde. Lo demás un día se desvanecerá. Lo demás un día se perderá. Pero tú vives para siempre. Que podamos tomar la decisión, Señor. Tú lo hiciste todo. Lo hiciste todo. No es necesario que vuelvas a morir. No es necesario. Tú te lo tomaste personal. Y quieres que nosotros también lo tomemos personal contigo. Yo bendigo cada vida y cada corazón. Muévenos. Atráenos nuevamente hacia ti. Si es necesario, hoy te decimos, como te lo dijo Jeremías, Señor, tú me sedujiste. Me sedujiste, oh Rey. Hazlo una vez más. Atráeme en pos de ti, Señor. Y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Y si tú lo anhelas, ¿por qué no le dices esto? Atráeme en pos de ti, Señor. Y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor.
qué tal si terminamos declarando esto? Si nos ponemos un momento allí en pie y no dejes que sea una canción. No es una canción. Hazlo un deseo de tu corazón. Él desea, Él está allí golpeando a la puerta. Y si nos hemos quedado sin fuerzas, no es malo decirle: atráeme nuevamente, Señor, acércame nuevamente hacia ti. Si me he alejado, atráeme con cuerdas de amor, Señor. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Vamos una vez más, con el corazón, con el corazón. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. ¿Por qué no terminamos este tiempo diciéndole: te amo, Rey? De pronto no como tú lo deseas o lo esperas, pero anhelo amarte con toda mi vida y con todo mi corazón. A ti, Cristo Jesús. A ti, Señor. Amén. Si ese grito y ese aplauso es para Él.